Sean todos bienvenidos a su canal de crochet. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el monedero pequeño. Es en juego con las otras dos piezas que les había mostrado en otros videos. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 45 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a partir de unos cuadrados que ya les enseñé a hacer en otro video. Vamos a estar utilizando dos piezas. La primera la vamos a colocar con el lado del revés hacia arriba. La segunda justo encima. Así nos quedan los dos correctamente. Ahora vamos a tejer una cinta con la que vamos a unir los dos cuadrados. Tomamos, hacemos un nudo y lo ajustamos. Y levantamos una cadena dependiendo del ancho que ustedes necesiten. Yo voy a hacer aproximadamente 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una cadena extra para girar. En la primera, saltando esta, hacemos un punto bajo. Continuamos con la siguiente y hacemos punto bajo. Así vamos a ir haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas de la base hasta que lleguemos al final. Y nos va a quedar de esta forma. Esto mide aproximadamente unos 4 centímetros de ancho para que tengan una idea si lo quieren más ancho o más delgado. Y tenemos un total de 7 puntos porque la cadena que gira no se cuenta. Llegamos al final, giramos y comenzamos con punto bajo. Hacemos el punto bajo que pertenece a la primera cadena y continuamos repitiendo. 1, 2, 3, 4, 5, contando la primera, 6 y la cadena que está escondida, 7. Eso es lo único de que deben asegurarse de que en cada vuelta mantengan la misma cantidad de puntos. Si no, la cinta les va a quedar torcida. Volvemos a girar. Comenzamos con punto bajo para que no nos queden espacios en los lados. Ahí mismo hacemos el punto bajo que pertenece al primero y seguimos repitiendo un punto encima de cada uno de la base. El que está escondido, que es el número 7. Continuamos repitiendo todas las vueltas que necesitemos hasta que alcancemos todo alrededor, un costado, la parte del fondo y el otro costado. Cuando tengamos la tira lista, así nos queda, se ve exactamente igual por los dos lados. Para tomar las medidas, lo pueden hacer de esta forma. Hasta este lado, ahí marcan el fondo y luego hacia arriba. Por si acaso no les quedó exacto los puntos o a la hora de unirlos se les escapa algún punto, vamos a comenzar a unirlo por este lado. Lo vamos a ir uniendo por este lado, dejamos la hebra en este porque en caso de que nos sobre o nos falte podemos continuar con las líneas que necesitemos. Tomamos el primer cuadrado, una hebra. Esto lo pueden hacer con puntos bajos o coserlo, como ya les he enseñado en otros videos, con una aguja lanera. En este caso lo voy a hacer con puntos bajos para que cree un borde. Comenzamos aquí justo en la esquina y justo en la esquina del cuadrado. Apretamos el nudo y ahí mismo hacemos un punto bajo. La hebra que nos sobra la vamos a ir escondiendo por la parte de adentro. Ahora venimos aquí en la segunda línea y tomamos en el lado la cadena y hacemos un punto bajo. Vamos al próximo en este lado y al que corresponde en el lado siguiente y hacemos punto bajo. En este lado
y nos vamos fijando en el otro lado cuál es la cadena que corresponde para no confundirnos. Y hacemos el punto bajo. Venimos justo aquí en el centro y en el otro lado. Y ya nos va quedando unido de esta forma y nos va quedando un pequeño borde. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de abajo. Giramos, continuamos con el fondo y luego hacia arriba. Llegamos al final, unimos el último punto de la esquina y aquí nos sobraron 2 líneas. Por eso fue que les dije que era mejor comenzar a unir por el otro lado, porque en caso de que no midiéramos bien teníamos la opción de deshacerlo. Vamos a sujetar aquí la hebra y vamos a deshacer este lado, porque ya estamos seguros que nos quedó extra. Ahora terminamos en esta esquina. Ya podemos cortar esta hebra para que no nos estorbe, hacer el nudo y lo apretamos. Y ya lo tenemos de este lado. Ahora cortamos la hebra, hacemos un nudo y cosemos el siguiente lado. Cuando terminemos de unir el segundo lado, así nos queda. Para no cortar la hebra, ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos, pero vamos a juntar estos dos lados así en la parte de arriba. Nos quedamos en este lado, tomamos exactamente la esquina y pasamos la hebra. Y ya tenemos la hebra en este lado. Vamos a tomar este borde que nos quedó hacia adentro, que viene siendo este lado, y lo vamos a ir haciendo puntos bajos, pero de un solo lado. No se vayan a confundir y unan los dos. Tomamos solamente uno, hacemos aquí una cadena de altura, tomamos ese punto de ahí de la esquina, pero vamos a pasar también el borde de adentro y hacemos un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena, tomamos la parte de atrás y hacemos un punto bajo. Continuamos con la cadena y la parte de atrás y hacemos otro punto bajo hasta que terminemos toda la parte que corresponde atrás. Ya este será el último punto en la esquina y punto bajo. Ya nos queda unido en un costado. Ahora sí continuamos punto sobre punto. Continuamos hasta que lleguemos a la esquina. Cuando lleguemos a la esquina hacemos lo mismo. Juntamos. Bueno, antes de llegar a la esquina, ya desde este punto comenzamos a unir con el borde para que los dos nos queden del mismo lado. Y de ahí continuamos punto por punto hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, a donde comenzamos, unimos con un punto deslizado para cerrar. Levantamos una cadena y continuamos haciendo puntos bajos. Vamos a hacer uno encima de cada uno de los que tenemos en la base. Ya solamente van a ir haciendo punto por punto sin hacer ningún cambio. Llegamos al final, volvemos a unir y vamos a levantar o repetir cuántas vueltas necesitemos dependiendo del grueso del borde de cada uno. Cuando completemos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, unimos con punto deslizado, cortamos la hebra y hacemos el nudo. Luego esta hebra la vamos a esconder. Ahora vamos a comenzar a hacer el cierre para este lado. Vamos a utilizar 2 dedos. Ya les he mostrado cómo hacerlo, pero les voy a explicar una vez más. Enrollamos 4, 5, 6, 7, 8 veces aproximadamente. Pasamos, hacemos el nudo, retiramos los dedos y comenzamos a hacer puntos bajos. No tienen que contarlos, solamente sacan la hebra, hacen el punto bajo. Sacan hebra, hacen punto bajo. Vamos a cubrir todo alrededor hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta, ya tenemos completamente cubierta la argolla.
unimos en la primera cadena con un punto deslizado para cerrar. Levantamos una cadena y ahí mismo hacemos un punto bajo. 1, 2, siguiente, 3, 4, 5 puntos bajos. Giramos, hacemos punto bajo para comenzar. Ese es el primero, segundo, tercero, cuarto y el número 5 es la cadena que está escondida. Volvemos a girar, comenzamos con punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de vueltas? Porque vamos a probarlo aquí en la parte de atrás cuando nos alcance para doblar y abrochar en la parte del frente con un botón. Cuando estemos seguros del tamaño, cortamos y dejamos un poco larga la hebra porque la vamos a utilizar para coser. Ahora hacemos el nudo, pasamos por dentro y lo apretamos para que no se suelte. Utilizamos una aguja lanera. Pasamos la hebra. Nos aseguramos de que la argolla esté por el lado derecho. Este es el lado del revés y este es el lado del derecho. Venimos a la parte de atrás, justo pegado a los puntos, nos aseguramos de que esté en el centro y lo cosemos con unas cuantas puntadas. Llegamos al final, hacemos el nudo y lo cortamos. Solamente vamos a coser la línea de abajo. Podemos darle 2 vueltas para que nos quede bien firme, pero nos va a quedar suelta. No tienen que coserlo todo alrededor, solo abajo. Ya tenemos cosida esta parte del cierre, así es como se ve. Ahora vamos a utilizar un botón. Yo voy a estar utilizando este de madera. Lo vamos a coser aquí en la parte del frente y luego lo cerramos con la argolla. También, si gustan, pueden colocar una cremallera. Terminamos de coser el botón. Ahora solo nos queda colocarlo por dentro de la argolla. Y ya está listo. Así se ve por los lados. La parte de atrás, que es exactamente igual a la parte de enfrente. Comenten qué les pareció el resultado final. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.